Casa es un aposento que busca a Dios. Saludos cordiales, un abrazo para todos ustedes, esperando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Esta reunión Río la estamos haciendo por este medio virtual, pues tratando de llevar a cabo el aislamiento social. Pero cuando esto termine, cuando sea el tiempo, nos volveremos a reunir. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que mueve montañas. Este es un tema muy importante para el día de hoy, para lo que está sucediendo, para lo que nos sucede personalmente a cada uno de nosotros a diario. Cuando hablamos de las cosas espirituales, a veces no son fáciles de entender, ni fáciles de explicar, ni fáciles de aceptar o de comprender o de asimilar. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una mente muy finita, mientras que el mundo espiritual es un mundo muy amplio, inmenso, incomprensible. Es un mundo que no estamos acostumbrados, o al cual no estamos acostumbrados. De hecho, Dios no nos deja ver mucho acerca de este mundo. Y lo poco que sabemos quedó plasmado en su santa palabra, y creo que es suficiente para cada uno de nosotros. Porque si nosotros tratamos de ahondar un poco más en ese mundo espiritual, podemos caer en la especulación, en el error o posiblemente en el engaño. Si nos vamos a la Biblia, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, encontramos en el capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en la segunda epístola a los Corintios, del mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es cierto, lo temporal, lo físico, lo material, tarde que temprano desaparecerá, como lo expresa la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, de los versículos 11 al 13, que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta Tierra, desaparecerán, según lo que dice la palabra de Dios. Y esto es una demostración indiscutible de que el ser humano básicamente se rige es por lo que ve. Y lo que no ve o no puede ver, pues, como dijimos, lo pone en duda, en entredicho, o simplemente lo analiza con un tinte de incredulidad. Un ejemplo muy claro lo encontramos con uno de los discípulos de Jesús, Tomás el Dídimo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 25, dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y era un hombre que andaba con él, que lo escuchó decir en varias ocasiones que él iba a morir, iba a resucitar. No sé si fue que no le entendió, no le escuchó bien, o simplemente no le creyó. Ahora bien, esa es la posición de mucha gente hoy en día, de la mayoría de las personas, incluyendo al pueblo cristiano, que puede llevar muchos años estudiando la Biblia, escuchando testimonios, experimentando verdades en sus propias vidas, y a veces ponen cara de escepticismo, de incredulidad o de duda cuando se les habla de alguna experiencia espiritual. Ahora bien, en cierta medida eso es comprensible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas engañadoras, charlatanes, manipuladores, que se aprovechan de la ingenuidad de la gente o de su ignorancia
o también se aprovechan de la necesidad. Entonces les venden historias, relatos, milagros que resultan ser un fraude. He aquí por qué la fe de muchos se enfría, se apaga. Encima que los afanes del mundo, el pecado y el enfriamiento espiritual van haciendo mella en lo más profundo del alma y del espíritu. Cuando los cristianos, por ejemplo, dejan de reunirse, como en esta ocasión que no nos estamos reuniendo, lo estamos haciendo a través de este medio de comunicación, dejan de orar, por ejemplo, dejan de leer la Biblia, ese enfriamiento va cogiendo ventaja hasta apabullarnos. Por eso es que ahorita tenemos que incrementar nuestra oración, nuestras cadenas de oración, nuestro altar familiar. Tenemos que incrementar la lectura de la Biblia, estar más conectados espiritualmente para no caer en ese enfriamiento. Ahora nos toca reunirnos, lógicamente, a través de este medio, pero cuando las cosas vuelvan a la normalidad, debemos continuar asistiendo a las reuniones como lo expresa Hebreos 10:25, no dejando reunirse como algunos tienen por costumbre. Sí, somos a veces incrédulos. Por eso el Señor Jesús les repetía permanentemente a sus discípulos que tuvieran fe. Por ejemplo, cuando les dijo en la barca, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? O si tuvieras fe como un granito de mostaza, o todo lo que pidan oración, creyendo, es decir, con fe, lo recibiréis. También dijo, ¿no les dije que si creyeren verán la gloria de Dios? O al que cree, todo le es posible. O esta otra frase, esta es la victoria que vence al mundo, la fe. La fe era uno de los temas más principales que Jesús mantenía recalcándole a sus discípulos. Por eso, hablar de la fe no es nada fácil, ya que es algo subjetivo, algo intangible. No lo podemos medir, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no la podemos oler. De igual manera, la fe es cambiante, no es estable. Muchas personas carecen de fe para recibir respuestas a sus oraciones y para liberar sus mentes de miedos y de preocupaciones. En gran medida, esto se debe a la falta de entendimiento sobre qué es la fe y cómo funciona. El mundo, por ejemplo, ahora está temblando con convulsiones preparatorias para un evento gigantesco y enorme que está por venir. Este colapso mundial actual, generado por un virus, junto con el colapso económico, los disturbios sociales en algunos lugares y la confusión espiritual, es simplemente la señal de advertencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo profetizó. Jesús mismo le hizo una pregunta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Me imagino que una pregunta muy generalizada para todos nosotros. Y decía, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dijo el Señor Jesús eso? Cuando Jesús pronunció esas palabras, Él estaba viendo el futuro y claramente previó nuestra generación actual o las próximas generaciones, no sabemos. Y previendo la ausencia casi total de la fe en estos tiempos, hizo esta pregunta. Es un hecho que el mundo casi ha perdido de vista la fe verdadera, hasta el punto de que el mismo Señor Jesucristo dice el motivo de por qué la gente va a perder la fe. Por la maldad, por el aumento de la maldad. Y no es de extrañar que solo unos pocos tengan algo de fe. Con razón muchos dicen, mi fe no es fuerte, o mi fe es demasiado débil, o parece que no puedo desarrollar mi fe, o quiero tener fe. Algunos hoy en día no saben qué es la fe ni por qué no la poseen. En la epístola del apóstol Pablo en los Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios a cada uno nos dio como una especie de cuota inicial de fe. Algunas personas tienen más fe que otras, creen más fácilmente, aceptan más rápidamente las verdades de Dios que se encuentran en su santa palabra. Pero todo esto depende de cada uno de nosotros, si hacemos crecer la fe o no. ¿Qué es la fe entonces? Bueno, leamos lo que dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que la fe viene antes de la posesión. La traducción inglesa de King James dice: ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es una evidencia, la evidencia de lo que nosotros no vemos. La fe es la evidencia de que lo tenemos o que lo tendremos. La fe es la sustancia, la certeza de recibir aquello por lo que todavía esperamos. En la práctica, la fe en Dios para el cristiano es fundamental. Es pues bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad todos los principios escriturales que se encuentran al interior de la santa palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a obtener esa fe? Si miramos en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el primer paso para edificar nuestra fe en Dios: el oír, el conocer, el escudriñar las sagradas escrituras. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, el estudiar la palabra de Dios nos ayuda mucho a comprender muchas cosas y a obtener muchas respuestas a todas nuestras preguntas, como por ejemplo: ¿quién es Dios? ¿Qué pruebas hay de que Dios sea o exista? Si se interesa por nosotros, si participa en el día a día con la humanidad, o qué se propone hacer en el futuro. Como dijimos al principio, la fe se puede aumentar o se puede menguar, se puede apagar, se puede fortalecer o se puede debilitar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, el versículo 5, encontramos que los discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Así es, la fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Entonces, debemos alimentarnos espiritualmente para que esa fe crezca. ¿Y cómo nos alimentamos? Escuchando la palabra de Dios, como lo leímos en Romanos 10:17, leyendo la palabra de Dios. En Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8 dice: leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No solamente escuchándola y leyéndola, sino también estudiándola. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos que también debemos memorizarla. El Salmo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos al menos esforzarnos por memorizar versículos o pasajes enteros de las Sagradas Escrituras. En quinto lugar, meditándola. Esto lo dice el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La fe genuina entonces es creer en Jesucristo, ¿sí? Él ha hecho de nosotros una nueva criatura, una nueva creación. En Romanos 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica ¿qué? Confiar en Él todo el tiempo. En Hebreos capítulo 10, versículo 38, lo expresa de esta manera. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es así que no podemos retroceder. Debemos fortalecernos cada día más en la fe, aplicando las disciplinas espirituales. ¿Como cuáles son? Pues la oración, la Biblia, el ayuno, la adoración. Haga una lista, por ejemplo, de las promesas de la palabra de Dios, la cual tiene para usted. Por fe, crea, reciba y agradézcale a Dios diariamente. La fe crecerá a medida que leemos la palabra de Dios en oración y guiados por el Espíritu Santo. Así es entonces que los invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti en tu presencia en este día. Oramos a ti y nos acercamos con el ánimo de que aumentes nuestra fe en estos tiempos de incredulidad e indiferencia hacia ti. En estos momentos de dificultad en el mundo entero, por los cuales atraviesa esta tierra, no permite, Señor, que nuestra fe desfallezca, que nuestra fe se debilite por las circunstancias que nos rodean, por las situaciones difíciles que pasemos o por el temor o la incertidumbre o la espera, por las contrariedades de los múltiples problemas que nos rodean a nivel familiar, espiritual, emocional, laboral o financiero. Haz que mi fe sea pura, sin reservas, que mi fe sea fortalecida, se vuelva robusta, que no sea una fe estática, sino una fe activa, que no me paralice, que mi fe sea humilde y que no sea una fe presumida. Te pedimos que esa fe crezca, bendito Dios, y así como los discípulos te pidieron, ayúdanos, danos fe. O aquel hombre que tenía un hijo enfermo, ayúdame a creer, a tener fe. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener fe, a que nuestra fe crezca y aumente, a que siempre esperemos la luz al final del túnel. Todo esto pasará, sí. Las dificultades, las situaciones difíciles y apremiantes deben pasar algún día. Pero mientras tanto debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en que Dios está con su pueblo, está con cada uno de nosotros, en que Dios no nos dejará, no, siempre nos amparará, nos sacará adelante de cualquier situación difícil por la que pasemos. Gracias, bendito Dios, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios me los bendiga rica y abundantemente. En esta Semana Santa, el próximo jueves y viernes santo, tendremos reunión también, así virtual, por este canal. El jueves a las 10 de la mañana y el viernes también a las 10 de la mañana. Y el domingo de resurrección, de igual manera tenemos un tema especial. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.